El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, pues hablar acerca de una batalla. La verdad es que usualmente no hacemos este tipo de programas, pero aprovechando que yo en su momento escribí un artículo sobre la batalla de Iwo Jima y también otro, por cierto, sobre la batalla de Iwo Jima sí que tenéis un programa en el Foro de la Historia, y pues también escribí otro sobre la batalla de Peleliu. Vamos con esta matanza, ¿no? en una pequeña isla del Océano Pacífico. Esta, ya sabéis que en 1941, a finales, en diciembre, los japoneses entran en la Segunda Guerra Mundial y a través de una especie de guerra relámpago conquistan prácticamente todo el sudeste asiático, a excepción de islas como la isla de Australia o una buena parte tampoco conquistaron de Nueva Guinea, pero empieza una especie de desembarco masivo en una serie de islas del Pacífico. Después de un año aproximadamente de victorias interrumpidas, en torno a finales del 42 y en torno al 43 ya, que comienza la ofensiva de la Marina estadounidense y de todo el potencial bélico norteamericano sobre las posiciones japonesas. Es verdad que esta batalla corresponde a 1944, pero tenemos otras anteriores como Guadalcanal, que por cierto muy recomendable leerse el libro de Robert Leckey, Mi casco por almohada, que es un libro por cierto muy interesante en el que se habla sobre esta batalla de Guadalcanal, también por supuesto la de Peleliu. De hecho, sobre la batalla de Peleliu tenéis un libro de Eugene Sledge que se llama básicamente Diario de un Marine, un libro que creo que además lo tenéis en ebook o incluso, por muy poco, no sé si vale 10 euros, y cuenta las experiencias de un marine norteamericano en diversas batallas y entre ellas la batalla de Peleliu. La batalla se produjo entre el 15 de septiembre y el 27 de noviembre de 1944. Hay que hablar del escenario porque a mí me parece bastante interesante. Es verdad que las islas, Peleliu está en las islas Palaos y la importancia es estratégica. Se debe a la presencia de aeródromos, debido a que en la isla, en el sur, hay una llanura y los japoneses emplazaron un aeródromo que en teoría debía ser de gran importancia para los Estados Unidos, sobre todo de cara a los bombardeos de Japón, ¿no? De hecho, la verdad es que es bastante interesante porque se conquistó Peleliu, pero luego su aeródromo no se utilizó para ocupar, no se utilizó para bombardear o prácticamente no se utilizó para nada. La batalla de Peleliu a su vez supuso una de las mayores masacres dentro del Pacífico. También tenemos otras batallas como la de Okinawa, bastante importante, o la de Iwo Jima, que también son grandes batallas en miniatura, en un escenario muy pequeño y sobre todo en una muerte muy grande concentrada, o sea, en cuanto a baja se refiere, concentrada en un escenario realmente pequeño, ¿no? Hay que comentar que no es la única batalla. Es verdad que además también debemos porque también está Iwo Jima, que son islas, por ejemplo, en este caso la batalla, lo que es Peleliu en concreto, que tiene una montaña de coral y tiene una serie de defensas, sobre todo en el norte, que son montañosas, que aprovecharon los japoneses para trincherarse una vez perdido la zona sur, donde estaban los aeródromos. Y es bastante interesante porque se hicieron un montón de cuevas que los norteamericanos tuvieron que bombardear con artillería, morteros o fuego de ametralladoras, porque realmente eran unas posiciones defensivas realmente buenas. También es verdad que en esta batalla hay una superioridad norteamericana bastante importante respecto a la división de fuerzas. Debemos destacar que la soberanía naval era clara. De hecho, la marina japonesa ya por entonces estaba totalmente derrotada. La superioridad aérea, por supuesto, también era abrumadora y por supuesto desde un punto de vista de la infantería o más bien de los marines en este caso pues también era abrumadora. Participa el primer regimiento de marines, un cuerpo prácticamente icónico en esta guerra, el quinto y el séptimo.
que fueron los 3 que desembarcaron en la isla, aunque bueno, serían apoyados también por el 11 Regimiento de Marines, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista de la artillería, ¿no? El 11 se encargó más bien de eso. La Armada también desempeñó un papel bastante importante, sobre todo por el tema de los cañoneos. En estas batallas muchas veces lo que se hace es cañonear primero la isla, como es el caso de Iwo Jima, que se cañoneó durante aproximadamente 5 días, pensando los norteamericanos que habían hecho una gran cantidad de bajas y habían destruido y mermado las defensas japonesas. Y bueno, en el caso de Iwo Jima no fue así, y en este caso pues sí que mermaron hasta cierto punto las defensas japonesas, pero estas al en una buena parte encontrarse en digamos montañas, pues eran más difíciles de destruir. Bueno, en principio había aproximadamente unos 50.000 efectivos norteamericanos frente a aproximadamente unos 11.000 efectivos japoneses, pertenecientes en su mayoría a la 14ª División de Infantería. Los suministros, además, con los que contaba la isla eran bastante limitados. De hecho, en cuanto a municiones, por supuesto, y en cuanto a, digamos, el avituallamiento, siempre van a ser menores. De hecho, lo vamos a ver en esta batalla y lo veremos en las siguientes. Ya hablaremos sobre otros escenarios del Pacífico. Y bueno, la verdad es que en cuanto al coronel encargado, digamos, de la defensa, tenemos a Kunio Nakagawa, encargado de dirigir las defensas de la isla frente a William Henry Rupertus, que es básicamente el encargado de la primera división. El primer objetivo es el aeródromo. De hecho, se desembarca el 15 de septiembre del 44 por 3 puntos diferentes en el sur de la isla, con un objetivo, que ocupar básicamente el aeródromo. De hecho, bueno, sobre esto Robert Leckie recordaba en sus memorias lo siguiente: nuestros grandes barcos de guerra quedaron detrás y delante el enemigo. En el cielo todos los aviones eran nuestros. Esto aquí hay que hacer un inciso, y hemos comentado que los japoneses ya por ese momento estaban haciendo ataques suicidas. Quiero decir que en general la superioridad aérea era norteamericana. Aquel fue un momento de confianza suprema. Una fiera alegría se apoderó de mí, arrinconando aquella tonta convicción de que iba a morir, y contemplé aquella electrizante escena de conquista. Luego la verdad es que los japoneses van a responder con un fuego súper intenso a este desembarco, y bueno, pues ese electrizante momento va a acabar para dar paso, por supuesto, a una matanza en miniatura, pero desde luego bastante importante. Sí que es verdad que en las playas en general el avance fue bastante rápido hacia el aeródromo. Al día siguiente del desembarco se llegó hasta las pistas, donde bueno, pues sufrieron un montón de bajas, sobre todo por fuego enemigo, por el sol abrasador y por la falta de agua. Pensemos que el calor era abrumador, y desde luego en muchos casos los marinos norteamericanos tenían que llevar incluso pastillas pastillas para no deshidratarse, ¿no? Era bastante importante. Hubo una feroz resistencia japonesa, sobre todo después de la captura del aeródromo, aunque todavía quedaban algunos reductos, ¿no? Digamos, por conquistar, aunque el objetivo principal ya estaba ocupado. Quedaban, pues eso, sobre todo la mayor parte de las fuerzas japonesas. Es verdad también que esto ya es un poco de manera más genérica, pero los japoneses ponían muchísimas defensas en las primeras, digamos, líneas, frente a, por ejemplo, anomalías como la batalla de Iwo Jima, donde no hay defensas apenas. En la primera línea es quizá algo simbólico, y bueno, pues prefieren retirarse más al interior, ¿no? En este caso sí que las hubo, digamos, sobre todo en el sureste de la isla y en el norte es donde estaban atrincheradas después de esa derrota, digamos, en las playas, y sobre todo esto también se hizo, o sea, esta victoria se logró gracias a que la aviación estadounidense comenzó a destruir la densa selva y las cuevas a través de, digamos, de artillería y de bombardeos aéreos en este caso. Tras la conquista de la isla de Ngnesebus, que es en septiembre, a finales de septiembre, la posición desde donde los japoneses resistían, digamos que era bastante fuerte. De hecho, es más, el aeródromo no se pudo utilizar porque los japoneses al norte de la isla, en la zona más montañosa, tenían, digamos, con su artillería a tiro lo que viene siendo el aeródromo norte, ¿no? Que sobre todo, pues eso, que fue el punto culminante para la utilización de puntos estratégicos de la isla. Después de semanas de combate, la montaña Umurbrogol, que es básicamente en el centro de la isla,
pues fue, digamos, conquistada. De hecho, bueno, hubo varias fortalezas que resistieron durante bastante tiempo, como The Point o Bloody Nose Ridge, que son dos puntos súper importantes de esta cadena montañosa. Y bueno, pues se acabó ocupando, digamos, la isla, ¿no? Durante los meses de octubre y gran parte de noviembre, los japoneses lanzan contraofensivas en ya lo que queda de la contienda, sobre todo en torno a los arroyos de la montaña, poniendo en jaque a las tropas del primer regimiento de marines. Y bueno, pierden en torno a un 50 o un 60% de los efectivos. Y pues bueno, ya a finales de noviembre, en noviembre del 44, una treintena de soldados japoneses resisten como guerrilleros. Bueno, ya se rinden las tropas y pues eso, unos japoneses resisten durante unos años, pues básicamente porque, pues como pasó en otros puntos del Pacífico, donde digamos los japoneses no se fiaban de los norteamericanos y al final van a tener que, de alguna manera, bueno, pues realizar, digamos, acciones de guerra, de guerrillas. En lo relativo a las bajas, la verdad, por último, que en esta pequeña capsulita, porque llevamos 10 minutitos digamos, de podcast, hubo aproximadamente, bueno, entre ambos bandos, en ambos bandos hubo aproximadamente unos 10.000 muertos y heridos, siendo el bando japonés prácticamente la totalidad de sus efectivos. De hecho, habíamos dicho antes que los norteamericanos tenían 50.000 efectivos desplegados frente a 11.000 japoneses. Y bueno, pues desde luego las tácticas japonesas de defensa y los resultados comenzaron a cambiar tanto en esta batalla como en las sucesivas. De hecho, esta batalla sí que es verdad que hay diversas contraofensivas que en muchos casos por parte de los japoneses eran suicidas, pero desde luego las cargas Banzai, pero desde luego esto va a empezar a cambiar, sobre todo en Iwo Jima y ya pues muy, digamos, vamos más adelante en Okinawa. 3 libros que me gustaría recordar si queréis leer sobre Peleliu. Mi casco por Almada, de Robert Lecky, un libro la verdad que bastante interesante. Némesis, de Max Hastings, que justo habla sobre el periodo final de la guerra. Más concretamente tenemos un capítulo para la batalla de Peleliu, también lo tenemos por supuesto para la batalla de Iwo Jima y la batalla de Okinawa, y Diario de un marino de Eugene Sledge. Creo que estos 3 libros se combinan bastante bien por una razón fundamental. La primera de ellas es porque tanto el de Eugene Sledge como el de Robert Lecky son principalmente libros donde se cuentan sus experiencias personales, y luego pues viene Max Hastings con su Némesis para, digamos, bueno, pues hablar un poco acerca de la batalla, digamos ya desde un punto de vista más académico. Dicho esto, me gustaría recomendar pues eso, estos libros. Me gustaría también recomendar bueno, pues los libros de Max Hastings. A mí me parece un autor bastante interesante y la verdad que os lo recomiendo encarecidamente. También, por supuesto, recomendaros que nos sigáis en Spotify, en iVoox y en otras redes sociales. Y por supuesto, si queréis alguna batallita, pues ya sabéis que nos lo podéis comentar por Twitter, por Facebook o si no por Instagram, que por cierto lo hemos abierto, así que lo tenéis en la descripción y podéis darle un buen followazo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capsulita. ¡Chao!